Tuplas. Ahora ya es momento de explicar un tipo de dato de Python que ya hemos visto varias veces porque hemos necesitado usarlo, pero no lo hemos explicado bien o en profundidad. Ese tipo de datos son las tuplas. Así que déjenme acomodar el espacio y vamos a usar estos mismos ítems para explicar las tuplas. ¿Qué es una tupla? Una tupla sería lo siguiente. Vamos a colocar características, abrimos paréntesis, la variable se llama características y abrir paréntesis o crear paréntesis abriendo y cerrando es lo que define la creación de una tupla. Por ahora esto sería una tupla vacía. ¿Cómo sabemos que es una tupla? Pues nuestro confiable amigo Tai nos lo va a confirmar. Imprimimos, vamos a subir esto un poco más para verlo mejor. Y como ven nos dice que es una tupla. Conceptualizando qué es una tupla. Una tupla es básicamente lo mismo que una lista, pero con algunas excepciones. Una tupla no se puede modificar. ¿Qué significa eso? Vamos a añadir valores a esta tupla. 1, 2, 3. Y voy a duplicarla como una lista, exactamente la misma, para que vean la diferencia. ¿Qué quiero hacer yo? Vamos a imprimir ambas. Eliminamos esto acá y imprimimos la lista. Entonces, de hecho, vamos a hacerlo con formato por ahora para que veamos todo de mejor manera y podamos entender lo que estamos haciendo. Tenemos dos cositas. Imprimimos. Una sabemos que es una tupla porque está dentro de paréntesis, como ya expliqué. Y la siguiente sabemos que es una lista porque está dentro de corchetes. ¿A qué me refiero con modificar? Vamos a volver a imprimir esto abajo. Y aquí, después de que imprimimos, vamos a hacer un cambio. En características, en la posición 0, yo quiero cambiar el valor de la posición 0. Quiero cambiarlo a 100. Y en la lista vamos a hacer lo mismo. Hagamos aquí un poco para ver lo que estamos haciendo. Imprimimos y vamos a tener un error. ¿Qué error estamos teniendo? Nos dice que estamos teniendo un error de tipo sobre los tipos de datos de Python y nos dice que las tuplas son un objeto que no tiene soporte o no permite asignación. ¿Recuerdan que había otro objeto que no permitía asignación y que hablé de mutabilidad y mutabilidad? ¿Cuál era ese otro tipo de datos? Los strings. Los strings no nos permitían, o no nos permiten, mejor dicho, porque eso no ha cambiado, modificar sus caracteres directamente accediendo a los índices como si nos los permite una lista. Las tuplas son exactamente lo mismo que un string en ese aspecto. No permiten que nosotros podamos cambiar los valores que ellas contienen. ¿Por qué esto es así? Una de las principales razones es que cuando tú no puedes modificar un objeto, ese objeto permite que el performance o el rendimiento de un programa que usa ese tipo de objetos sea mejor que cuando usa objetos o tipos de datos que se pueden modificar. Porque cuando tú puedes modificar un elemento, tú necesitas un poco más de procesamiento o de ciclos de CPU, es lo que se le llama, para ejecutar esa acción. Cuando digo ciclos de CPU, para los que tienen una computadora y saben exactamente cuál es el CPU, los CPU dicen que es de 3.9 GHz o de 4.5 GHz o ahora los nuevos Ryzen de 5 y algo GHz. Eso dice la cantidad de ciclos que puede hacer un CPU en determinada unidad de tiempo. Entre menos ciclos se necesiten para hacer una operación, es mucho mayor el rendimiento de la operación. En los strings y las tuplas nos ayudan a incrementar el performance. Pero, ¿para qué otras cosas se puede usar una tupla? Que no se puede usar una lista, pero que es mejor usar una tupla. Bueno, para tener cosas diferentes. En este caso, una tupla de solo números no tiene mucho sentido. Si nos vamos al resultado de convertir estos héroes, los tipos de héroes, con fuerzas, con defensa, con ataques, en listas que combinen cada uno de esos valores y los asocien de acuerdo al tipo de héroe, pues tiene más sentido que eso sea una tupla. De hecho, Python sabe eso. Vamos a borrar esto aquí ya que explicamos la mutabilidad y la inmutabilidad de las tuplas versus las listas. Quitamos esto acá. Nos deshacemos de esto y vamos a probar algo. Esto tampoco es necesario ya. Entonces, ¿qué vamos a probar? ¿Se acuerdan que nosotros habíamos probado una función que se llama SID, no? Hagamos lo siguiente. Hagamos list, características de nuevo, igual a list, SID, y así, ¿qué le voy a pasar? Héroes, fuerzas, defensas, ataques. Si imprimimos características print, lo de siempre, características, vamos a tener como resultado varias tuplas dentro de la lista, porque le dije que lo convierta en lista. Tenemos varias tuplas de valores combinados, a pesar de que los tres últimos son del mismo tipo entero. Hay uno que es de tipo string. ¿Por qué se prefieren las tuplas para valores colecciones de datos heterogéneas? Heterogéneas mixtos, que pueden ser enteros, flotantes, string o otros tipos de datos más avanzados que vamos a ir viendo, por el performance de las tuplas y porque se asume que esos datos no necesitan ser cambiados. Aquí Python de una vez nos dice, mira, cuando combinas cosas que yo no sé qué son, yo las convierto en una tupla. Ese es el concepto más o menos global de las tuplas. ¿Qué tantas cosas podemos hacer con las tuplas? Bueno, con una tupla vamos a extraer la primera tupla, solo me interesa la primera para hacer pruebas. Guerrero, vamos a colocar clase guerrero para que tenga un término más videojugabilístico. ¿Qué cosas puedo yo hacer sobre las tuplas? Vamos a imprimirlo acá. Como ven, tengo una tupla. ¿Qué cosas yo puedo hacer sobre una tupla? Bueno, sobre una tupla yo puedo hacer básicamente la mayoría de cosas que se pueden hacer sobre una lista. Que es, bueno, ¿qué me debería devolver? El
ítem o el elemento que está en la posición 0 de la tupla que se formó para la clase guerrero. Es decir, se puede hacer ubicación por índices dentro de las tuplas tal cual como en las listas. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Bueno, puedo hacer slicing. Como ven, le estoy diciendo que me devuelva los dos primeros elementos de la tupla. ¿Qué otra cosa se puede hacer? Se puede decir for, vamos a característica, in clase guerrero. Característica, imprimimos y nos va a imprimir todas las características. Pero no es tan recomendado y no se usa mucho un bucle para recorrer una tupla, que sí se puede, lo acaban de ver. Normalmente, ¿qué acostumbra a hacerse cuando se trabaja con tuplas? Se acostumbra a hacer algo que se llama unpacking. ¿Y qué es el unpacking? Bueno, sería lo siguiente. Tenemos que la tupla tiene de primero guerrero, de segundo fuerza, de tercero defensa y de cuarto ataque. ¿Qué sería eso? Bueno, tipo, o vamos a hacerlo así, clase, fuerza, defensa, ataque, igual a clase guerrero. Y si nosotros hacemos print de estas 4 nuevas variables, vamos a obtener el resultado. Como ven, es el mismo resultado que está arriba, pero esta vez lo desempaquetamos. Sería, digamos, la palabra en español, en inglés sería unpacking. ¿Qué estamos haciendo aquí? Convertimos la tupla en una serie de variables para manejarlas mejor. Normalmente se tiende a manejar las tuplas así en lugar de hacerlo con loop, pero obviamente no se sientan en la obligación de hacerlo siempre así. Puede que se le presente un caso donde necesiten hacer un bucle sobre una tupla, pero ya les digo yo que no da pena de a mucho un bucle para solo 4 elementos o 5 elementos o incluso 10 elementos de este tipo en una tupla. ¿Por qué? Porque la inmutabilidad de las tuplas no es solo que no puedes cambiar valores. Tú una tupla no la puedes reducir ni aumentar por sí misma. ¿A qué me refiero con eso? Vamos con la clase guerrero. Vamos con clase guerrero. Vamos a hacerlo acá arriba, ¿no? Clase guerrero. Si ustedes recuerdan las listas, a las listas nosotros le podíamos hacer lo siguiente. Append. Aquí, como ven, ya el editor mismo me está diciendo, mira, append no existe. Es decir, agregar no existe. Por tanto, ya desde este punto, yo ya sé que no le puedo agregar a la tupla elementos. Pero es que si yo lo escribiera, porque supongo que editor está equivocado, está mal, porque el editor básicamente nos está haciendo sugerencias de qué podemos usar con una tupla. Si yo quiero agregarle un nombre extra, por ejemplo, ofensivo, como digamos que es ¿cuál es la actitud de la clase de guerrero? Es actitud ofensiva. Actitud ofensiva. Si yo nada más voy a ejecutar esto, ya va a fallar. Y me va a decir que el objeto tupla no tiene un atributo llamado append. Por ahora no se preocupen que es un atributo. Básicamente un atributo forma parte de un objeto en programación orientada a objetos. Y acá en Python uno llama a los atributos y a los métodos haciendo punto sobre una variable o sobre un objeto. Eso lo veremos, no sé si en este mismo curso, sino en otro separado, pero no es nada complejo. Solo por ahora concéntrense que nos está diciendo, mira, append no funciona para clase guerrero, a diferencia de que sí funciona para listas. Si yo a fuerzas es una lista, le quiero añadir algo, como ya lo vimos, fuerzas, append, puedo hacerlo, ¿no? Ofensivo, bueno, ahí no, ahí sería simplemente otro número, sería, no sé, 10, alguien que tiene toda la fuerza. Y yo ejecuto, movemos este clase porque ya esto sabemos que no funciona, a fuerza ejecutamos y ven, no me dio ningún error, esto ya se agregó a la lista de fuerzas, solo que se agregó después del zip, después de ejecutar el zip, por tanto en el momento en que se hizo el packing, se llama esto, no sucedió. Ya sabemos que una lista no se puede extender en una tupla. Cuando les hablé de listas, no les expliqué cómo eliminar valores de una lista. Vamos a verlo rápido para poderlo comparar con tuplas. Vamos a añadir un quinto valor en fuerza, pero yo quiero eliminarlo, ¿no? Fuerzas. Entonces, acá imprimimos y acá quiero eliminar de fuerzas el último valor. ¿Cómo hago eso? Fuerzas, punto, pop, y si lo dejo así, sin nada, recibe un parámetro que es que le indique la posición dentro de la lista que yo quiero eliminar. Y si no le paso ninguna posición, el por default elimina el último. Si yo hago esto, vamos a imprimir aquí print fuerzas y vamos a volverlo a imprimir aquí, print fuerzas. Aquí debería aparecer el 10 y aquí ya no debería aparecer. Hacemos lo siguiente. Y como ven, en la primera aparece el 10 de fuerzas y en la segunda vez que lo imprimo, como ya ejecuté el pop, que lo que hace es traer el último, no aparece 10. Pero si yo quiero hacer esto a una tupla, no podría porque para empezar no tiene esta función. Entonces, hay otra función que nos permite hacer eso. ¿Qué otra función nos permite hacer eso? Del fuerzas y le digo qué es lo que quiero eliminar de la lista. Queremos eliminar el último, ¿no? Vamos a ejecutar esto y van a ver que hizo exactamente lo mismo. Si yo quiero hacer esto sobre una tupla, ni siquiera voy a... Simplemente vamos a borrar todo esto. Ya sabemos que de una lista se puede. Vamos a tratar de hacerlo sobre una tupla. Yo quiero eliminar de la clase guerrero el último valor. ¿Cuál sería? El 8, ¿no? Del clase guerrero y el último valor podemos hacer -1. Y nos ubicamos allí que, recuerdan, -1 es el último. Ejecutamos y aquí ¿qué dice? Error de tipo, una tupla no permite o no soporta que se eliminen elementos. Eso de nuevo es otra muestra de que una tupla es inmutable. No se pueden añadir y no se pueden eliminar. Ustedes estarán preguntando, pero si yo quiero modificar una tupla. Bueno, cuando tratamos con el concepto de inmutabilidad
es decir, que no puedes cambiar algo, lo que sí puedes hacer es sobreescribirlo o obtener los datos de él modificados, es decir, hacer una copia pero distinta al original. Lo primero que podemos hacer es modificarlo. ¿Cómo podemos modificarlo? Si yo quiero clase guerrero, eliminar el último valor que teníamos, que era el 8. Yo puedo hacer qué herramienta me permite acceder a ciertas partes. Acá, igual que en las listas, clase guerrero, el slicing. Entonces quiero tener todo hasta antes del 8, es decir, quiero hasta el 7. Quiero que me devuelva solo guerrero 7, 7 sin el 8. ¿Qué sería eso? 3 posiciones. Ejecutamos y déjenme, por acá dejé algo que todavía nos causa error. Ah, ok. Bueno, menos mal y me salió este error. Vamos primero a comentar el unpacking y luego les comento este error para que no quedemos en el aire. Menos mal y apareció porque igual lo iba a explicar luego. Ejecutamos acá y bueno, tengo que también comentar esto porque si no el intérprete de Python va a ejecutar el código y va a haber un error porque estas variables las comenté, por tanto acá ya no existían. Bueno, debí copiar y pegar la línea de arriba, ¿no? Pero bueno, imprimimos, ejecutamos. Fíjense, la primera vez tiene todos los 4 ítems y la segunda tiene solo 3. Pero yo en la segunda, ¿qué fue lo que hice? Sobreescribir la variable extrayendo de la propia variable de la tupla solo los 3 primeros valores. Esa es una manera en la que se puede modificar una tupla. ¿En qué otra manera se puede modificar una tupla? Recuerden que yo quería añadir el valor 10 a la tupla. Bueno, concatenando. Y lo que voy a hacer es añadir el valor 10. No, ¿qué era lo que yo quería añadir? Esto, lo siguiente. Ofensiva, actitud ofensiva. Estoy concatenando a la tupla. Otra tupla. Aquí, ahorita les voy a explicar por qué está coma al final, pero quiero que vean el sentido de esto. Y como ven, ya extendí la tupla. Pero cuando yo digo extendí la tupla o removí un elemento de la tupla, no me estoy refiriendo a la misma tupla. Es decir, esta tupla aquí está ubicada en una posición de la memoria de la computadora diferente a esta que estoy obteniendo acá, a pesar de que se llamen igual. Recuerden que cuando yo expliqué las variables nos referíamos a esto como una etiqueta y que el contenido de la caja estaba ubicado en una posición. ¿Qué pasó acá? Esta etiqueta se cambió a apuntar a una nueva ubicación, porque como las tuplas no permiten ser modificadas, lo más que podemos hacer es copiar su contenido, modificarlo y asignarlo modificado a otra variable o a otra etiqueta. Muy bien, vamos a explicar primero esto. ¿Qué pasa? Cuando nosotros creamos una tupla, esto todavía lo voy a dejar, vámonos a mostrar aquí. Cuando nosotros creamos una tupla, podemos crearla de varios elementos o de 0 elementos, pero yo no había explicado cómo crearla de un solo elemento porque tiene truco. Vamos a colocar clase. Igual, yo acá quiero crear una tupla de una sola clase, ¿cierto? De la clase guerrero. Solo estoy poniendo allí la clase por ahora, un solo ítem. Vamos a ver el tipo de clase, type clase. De hecho, vamos a imprimir aquí una línea para que veamos la diferencia, para que visualmente nos ayude a identificar dónde imprimimos lo que queríamos. Imprimo, subo acá y como ven, sé que debajo de estas líneas se imprime lo que quiero ver. Fíjense que clase, esta variable, es extrañamente de tipo string. Pero ustedes dirán, bueno, pero una tupla no se crea con paréntesis. Sí y no. Una tupla necesita identificarse como tupla completamente, porque si no, nos va a identificar el intérprete de Python que es una variable de un tipo común. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Se acuerdan cuando les expliqué precedencia? Por lo menos suma igual a 1 más 2 menos 5. Y yo hacía lo siguiente. Si ustedes se ven, yo aquí también estoy usando paréntesis. Esto se podría interpretar como una tupla, ¿verdad? No. ¿Por qué? Porque Python necesita saber cuándo ustedes están tratando con una operación de precedencias y cuándo está tratando con la creación de una tupla. Cuando nosotros hacemos esto de precedencia, Python lo interpreta como que hay una operación dentro de esos paréntesis que tiene determinada precedencia o prioridad. Lo mismo está pasando aquí arriba. Aquí, aunque no hay una operación, no estoy haciendo nada, esto igual lo está asumiendo como un valor nada más. ¿Y qué valor es ese? Un string. Para que Python entienda que esto realmente es una tupla cuando tiene un solo valor, hay que hacer lo siguiente, coma. Y por eso vieron que yo hice esto acá y dije que luego le iba a explicar. Bueno, la explicación es esta que les acabo de dar. Para que una tupla se entienda con un solo valor, para que Python la interprete como una tupla de un valor, hay que colocar el valor y una coma al final. Este espacio, pues sí, no es necesario. Ahora borremos esto y si volvemos a ejecutar, ahora sí nos va a indicar que es una tupla. Esos truquitos hay que tenerlos en mente. Listo. Vamos a pasar ahora a explicar el otro error que vimos, que voy a reproducirlo, de hecho. Vamos a borrar acá y como por suerte dejamos esto comentado, vamos a pasar a explicarlo. Vamos a ejecutar para que se nos muestre el error. Entonces, subimos acá un poco. ¿Qué nos dice el error? Este es un nuevo error que están viendo. Dice que tenemos muchos valores para desempaquetar. O sea, el unpacking tiene muchos valores. Solo espera 4. ¿Vale? Vamos por partes. ¿Cuántos valores yo quiero desempaquetar o hacer unpacking? 4 valores, ¿sí o no? 1, 2, 3, 4. Aquí nos está diciendo perfectamente, mira, esperamos 4 valores. Pero ¿cuántos valores tiene clase guerrero ahora que yo le añadí un nuevo valor? ¿Cuántos tiene? Aquí lo vamos a ver, que es la segunda impresión. Tiene 5 valores. Python te está diciendo, mira, no puedo desempaquetarlos. ¿Por qué? Porque tú me estás diciendo que quieres 4, pero yo te estoy entregando, yo tengo 5 para entregar. ¿Qué hago? Pues Python resolvió que ellos deberían dar error. ¿Cómo podemos resolver eso? Haciendo lo siguiente, coma, ¿se acuerdan? Casi al principio del curso yo les explicaba que se podía usar el guión bajo para básicamente marcar espacios vacíos o que no vamos a usar. Bueno, también podemos hacer
hacer ese truco acá. Ya le estamos diciendo que esperamos 5 valores, aunque este no nos importa, que es el último que agregamos, que es el valor ofensiva. Ejecutamos a ver si falla. Y como ven, ya pude desempaquetar de manera correcta. ¿Qué tenemos hasta ahora? Que una tupla la podemos tratar como una lista, con excepción de que no se puede modificar. Si queremos simular la modificación de una tupla, tenemos que hacer copias de la tupla, modificar la copia y asignar esa copia modificada a una nueva variable. Pero el resto podemos hacer loops normales sobre una tupla. La podemos tratar como una lista. La tupla no puede ser tampoco dimensionada. No solo no se pueden cambiar sus valores, sino que yo no puedo reducir su tamaño o aumentarlo. Se tiene que usar el mismo truco de la copia modificada. Pero de resto todo funciona más o menos igual que una lista, aunque tienen y deberían ser usadas en situaciones diferentes. Básicamente eso es una tupla que la hemos estado viendo varias veces por allí y recién pues la vemos un poco en más profundidad. Bien, les digo que con las tuplas se puede hacer la mayoría de cosas que se puede hacer con una lista. Una de esas cosas son los compression list. Vamos a recordar cómo era un compression list. Pues básicamente sería esto, clase for clase in héroes. Eso sería un compression list, ya lo vimos. ¿Cómo podemos hacer esto mismo con una tupla? Para una tupla, bueno, héroes tupla igual a, ¿qué queremos igualarlo? Bueno, una tupla. En este caso, ustedes dirían, bueno, podemos hacer lo siguiente, paréntesis, porque los paréntesis te indican que es una tupla, y hacer el output, como ya lo habíamos explicado, for clase in héroes. Entonces, print, imprimamos las dos cositas, type héroes tupla, y acá hacemos la impresión de héroes tupla, y aquí igual para que nos muestre todo. Ejecutamos, ¿y qué resultado tenemos? Y después nos está imprimiendo algo que no sabemos qué es. Lo primero es que el tipo es generator y lo segundo es no sabemos qué es, ¿no? O sea, sí se sabe que es un objeto de Python especial y tal, pero no vamos a explicar eso ahora. ¿Qué fallamos? Debería aparecernos acá que el tipo es una tupla y aquí nos debería aparecer el contenido de la tupla. Bueno, rápidamente, cuando nosotros hacemos esto con la fórmula o la sintaxis de los compression lists, pero para hacerlo en tuplas, Python está interpretando esto como un elemento, una herramienta que tiene que se llama generadores. De hecho, aquí dice generate. ¿Qué nos interesa? Fixear este problema, ¿no? Arreglar. ¿Cómo se arregla eso? Tuple. Escribiendo la palabra tuple o tupla en español, tupla en inglés. Y ahora ejecutamos y vemos el resultado. Ahora sí tenemos el resultado esperado. Así podemos crear tuplas como si fueran compression lists. ¿Qué los invito yo a practicar para entender mejor todos estos conceptos? Bueno, yo los invito a que traten de recrear con compression lists y compresión de tuplas, si se puede llamar así, lo siguiente, que era lo que habíamos hecho cuando explicamos las compresiones y la unión de todas estas variables de listas en una sola. ¿Qué era lo que habíamos hecho anteriormente? Pues lo siguiente. Características. ¿Y qué habíamos hecho? Bueno, abríamos paréntesis y colocamos for, clase, in, zip, héroes, fuerzas, defensas y ataques. ¿Qué nos va a devolver esto? Vamos a ver el resultado y vamos a ver el tipo. No hay problema con eso. Pero pues vamos a mandarlo para la línea de abajo mejor. Sí, vamos a mandarlo a la línea de abajo. Y con salto de línea, para que se vea mejor, imprimimos. ¿Qué tenemos acá? Bueno, esto se extendió, pero vamos a recorrerlo de a poco. En características, el resultado es lo que ya habíamos visto, una lista con tuplas combinando cada uno de los tipos de clases de héroes con sus características. Pero eso se hace con zip, ¿no? Que es lo correcto de hacer. Para practicar, traten de usar compresión de tuplas para que les dé este mismo resultado. Y compression list, si quieren también probar así.